Gracias en este tiempo por regalarnos esta hermosa posibilidad, Señor, de poder comenzar este taller. Es el deseo, Señor, conocerte más. Es el deseo, Señor, como escuchábamos, el glorificarte. Es el deseo, Señor, de poder eh, aprender a expresar correctamente tu palabra, no torcerla, Señor, sino que la iglesia pueda crecer sana doctrinalmente, que tu palabra, Señor, sea la que trabaje en nuestros corazones, que no sea solamente un conocimiento, sino que sea un conocimiento aplicado en nuestras vidas, que en nuestras vidas se pueda reflejar a Jesús, que cada día, Señor, podamos ser más parecidos a Él. Y, Señor, estamos deseosos de aprender, estamos ansiosos por saber qué nos quieres decir en este tiempo, estamos contentos porque lo utilizas a un amigo. Gracias por la vida de Mariano, Señor, gracias porque eh, nos regalas la posibilidad de aprender junto a Él. Gracias, Señor, por que Él nos brinda estas herramientas que Él tiene, de lo que ha venido aprendiendo, leyendo, y sin dudas va a ser un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Padre, queremos pedirte por los chicos que todavía no han entrado por diferentes motivos. Queremos pedirte, Señor, por Maru, que mañana se va a hisopar. Pedimos que estés cuidando de ella y pedimos, Señor, que este tiempo perdure, Señor, en lo que queda, Señor, de este año y que podamos juntos comenzar, pero también finalizar, Señor, este taller, creciendo en el conocimiento, Señor. Te damos gracias y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? A ver, les pregunto, ¿sí? ¿Qué piensan acerca del concepto de hermenéutica? ¿Conocen algo acerca de hermenéutica? ¿Buscaron en algún diccionario cuál es el significado de la hermenéutica? Si bien vamos a estar estudiando todo lo que es hermenéutica bíblica, ¿sí? Todo lo relacionado a la hermenéutica relacionada con la Biblia, con la palabra de Dios, existen muchísimas hermenéuticas, ¿sí? Así que bueno, me gustaría escucharlos un poquito antes de comenzar. ¿Qué piensan? ¿Cuál es el concepto que tienen? Muy bien, parece que... La interpretación correcta de la palabra de Dios puede ser. Sí, sí, claro. Cuando hablamos de hermenéutica es todo lo relacionado a interpretar la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, agarramos cualquier texto, ¿sí? De cualquier autor que no sea la Biblia secular, por ejemplo, ya al leerlo estamos haciendo una hermenéutica, ¿sí? Estamos interpretándolo de alguna u otra manera. Cuando agarramos la Biblia, incluso cuando hacemos un devocional, cuando estamos estudiando la Biblia, cuando leemos la Biblia, solamente y meditamos en la Biblia, estamos haciendo una hermenéutica. Ahora, obviamente, no vamos a comenzar directamente a estudiar los errores que nosotros cometemos cuando estudiamos la Biblia, sino que vamos a comenzar de una manera diferente, ¿sí? Que creo yo que es fundamental entenderlo. Pero bueno, les comento un poquito acá, ¿sí? Voy a minimizar la pantalla. Consideramos que la hermenéutica bíblica se relaciona con todo lo que es interpretar la palabra de Dios y no es nada, pero nada parecido a lo que es estudiar un libro común y corriente. Por ejemplo, ahí puse a forma de introducción el pasaje de Isaías 40,
la hierba se seca y la flor se marchita, y da la razón, ¿no? Porque algo material se termina, así que es temporal. Dice, porque el viento de Jehová sopló en ella, ¿sí? Claramente ahí vemos el factor de Dios, ¿sí? Ante lo que es algo temporal como la hierba, la flor, y utilizando el mismo concepto, ¿sí? Isaías, de la flor y la hierba, dice y hace lo mismo, una referencia a la palabra de Dios, diciendo, bueno, la hierba se seca, se marchita la flor, pero dice que la palabra de ese Dios, ¿sí? Que sopló en ellas, dice que permanece para siempre. Ahora, la razón fundamental por la cual estamos acá, creo yo, y seguro de eso, es que estamos para estudiar la Biblia, ¿sí? Estamos para aprender de ella. ¿Por qué? Porque es eterna, porque es la palabra de un Dios eterno que se comunica, ¿sí? A través de su palabra a su pueblo, a la iglesia. Bien. Fíjense que ahí puse una frase de Sproul, ¿sí? Que dice, no es sorprendente que casi todas las personas estén listas para dar su opinión en cuanto a la Biblia, y sin embargo tan pocos la hayan estudiado. Y creo que es, a ver, nos hemos encontrado con muchísimas personas que opinan sobre la Biblia, sacan o averiguan algo para tratar de estar en contra de la Biblia, ¿sí? Y sin embargo, tan pocos hayan estudiado no solamente la Biblia en sí, sino el origen de la Biblia. Bien. Ahora, para mí es importante el estudio de la palabra, ¿sí? La importancia del estudio de la palabra, por varias razones, ¿sí? Acá vamos a mencionar algunas de ellas. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 1. Hebreos 1, ¿sí? Del 1 al 4, dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Y ahí comienza una descripción acerca de ese Hijo, dice a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora fíjense que ya acá el pasaje de Hebreos comienza introduciendo lo que va a comenzar a hablar a lo largo de todo su libro, ¿sí? Acerca de que Dios habla a través de su Hijo, ¿sí? A ver, la palabra de Dios acá claramente es la manera en la cual Dios habla. Ahora fíjense que el pasaje comienza diciendo Dios habló de muchas maneras, habló por medio de diferentes maneras, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en otro tiempo, a los padres, ¿sí? A Israel, por medio de los profetas. Ahora, ¿por qué menciona a los profetas si en realidad también había mencionado en otras escrituras, también se menciona que, o sea, se comunicó, por ejemplo, a través de diversas formas, no solamente por medio de los profetas, ¿sí? Los profetas fueron una de las maneras en las cuales Dios se comunicó, ¿sí? Entonces los menciona porque claramente lo que tenemos escrito es por medio de los profetas, ¿sí? Todo lo que tenemos a mano para poder conocer a Dios, la palabra de Dios escrita, es a través de los profetas que fueron escribiendo, ¿sí? A lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero fíjense que otra de las maneras en las cuales Dios se comunica, ¿sí? A la iglesia, fíjense que el versículo lo dice, ¿no? En estos postreros días nos ha hablado por medio de Cristo. Entonces, creo que ahí se resume todo lo que es la revelación de Dios, ¿sí? En Cristo. Por ejemplo, cuando se encuentra con uno de sus discípulos que le pregunta, ¿sí? Le hace la pregunta de si en algún momento iban a ver a Dios. Y Cristo lo que le responde es, si me vieron a mí, conocieron al Padre, vieron al Padre. Es decir, que lo que le está diciendo es que la revelación de Dios, ¿sí? Es a través de Cristo. Cristo es, en otras palabras, como diría un predicador, Samuel Pérez Millo, no sé si lo conocen, que Cristo es la exégesis de Dios, es la expresión más detallada de quién es Dios, su carácter, su ser, ¿sí? Si bien es la encarnación de ese Dios, ¿sí?
lo que podemos entender es que Cristo, si queremos conocer a Dios, también ahí lo conocemos a través de Cristo. También fíjense lo que dice Juan 17:3. Después, más adelante, vamos a analizar en profundidad del pasaje de Hebreos. Juan 17:3. Dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, lo que me llama la atención acá, ¿sí?, es que la vida eterna consiste en conocer a Dios, y conocemos a Dios a través de su palabra. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces no hemos escuchado nosotros e incluso lo creemos, que la vida eterna comienza una vez que nosotros partimos a la presencia del Señor? Y el pasaje acá es increíble porque si bien lo que está diciendo es que la vida eterna es en el presente, dice, y esta es la vida eterna. Resume la vida eterna en el tiempo presente, lo que nosotros, una vez que conocimos a Dios, a través de Cristo, ¿sí?, quien fue enviado por Dios, comenzamos a vivir la vida eterna. La vida eterna comienza no en el futuro, sino que estamos viviendo, ¿sí?, ya la vida esta eterna, que tanto anhelamos, ¿no?, vivir en un futuro. Pero lo lindo es que esa vida eterna, ¿sí?, consiste simplemente en poder conocer a ese Dios, el único Dios verdadero. Y nosotros conocemos a este Dios verdadero a través de Jesucristo, ¿sí? Lo mismo que habíamos mencionado en el primer punto. Ahora, no solamente eso, sino ahí tenemos Mateo, ¿sí? 28. Mateo 28, 16. Espero que conocemos este pasaje porque es la gran comisión, ¿sí?, tan conocida. Y conocer a Dios y conocer su palabra también sirve para la expansión del Evangelio. Ahora, ahí que están tomando eso, el taller ese de evangelismo, consideramos que el Evangelio, ¿no?, que Cristo, haciéndose hombre, muriendo en la cruz por nosotros y resucitando, es la unión y es el corazón y el centro absoluto de toda la Biblia, ¿no? Si queremos interpretar la Biblia, tenemos que entender que el Evangelio es lo que se desarrolla desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿bien? Igual eso lo vamos a ver más adelante. Ahora fíjense que en Mateo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí vemos el orden, ¿sí? Los verbos en imperativo que los está mandando a ir y a ser discípulos. Ahora, ¿de qué manera? ¿No? Ahí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio de la enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y fíjense, esa promesa creo que es la que sostiene a la iglesia hasta el día de hoy. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir que conforme la historia de la iglesia avanza, ¿sí?, conforme vamos avanzando a lo largo de toda la historia de la iglesia, vemos cómo Cristo ha estado presente, ¿sí?, ahí, en la iglesia. Él, obviamente, edificando la iglesia, él expandiendo, ¿sí?, el evangelio por medio de la iglesia. ¿A través de quién? A través de los discípulos, a través de nosotros los cristianos. Ahora, lo interesante es que conocer su palabra nos sirve a nosotros no solamente para la expansión del evangelio, sino también para la defensa del evangelio, ¿sí?, para poder defender la palabra de Dios, para poder defender el evangelio de Cristo. Ahí continuamos, ¿sí?, a través de, ¿por qué obviamente seguimos con este tema de estudiar la palabra de Dios? Porque consideramos que la palabra de Dios tiene poder. Por ejemplo, ahí en la creación, cuando hablamos de la expansión, ¿no?, de cuando Dios
el Dios Trino, ¿sí? La Trinidad ahí trabajando en conjunto para poder crear absolutamente todo. Vemos cómo ese Dios, ¿sí? Ese Jehová, lo que hace es, por medio de la palabra, ¿sí? Y por medio del poder de su palabra, crea absolutamente todo lo que conocemos. Ahora en Tesalonicenses también, fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13, perdón. Vemos el poder de su palabra en los cambios, ¿sí? En los cambios del creyente. Mientras van buscando, les comento que cuando se termine la sesión volvemos a entrar, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 2:13, ¿sí? Ahí dice lo siguiente: por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Perdón, sería 1:13. ¿Sí? A ver, no, 2:13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según lo que es verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense ahí lo que dice ahí Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, y cuando leemos el capítulo 1, e incluso el capítulo 2, vemos como en el capítulo 1, la palabra de Dios, el Evangelio, ellos recibieron la iglesia tesalónica el Evangelio y cambiaron por completo su vida. Y una vez que ellos cambian por completo su vida, vemos en el capítulo 2 cómo llegó a ellos la palabra de Dios. Y vemos el poder de la palabra de Dios en la predicación, ¿sí? Y en la perseverancia, y en el ministerio del apóstol Pablo, ¿sí? Y de los discípulos, cuando van a Tesalónica. Y el versículo 13 no, es fantástico porque no solamente habla de que la palabra de Dios es verdad, sino que esa palabra de Dios actúa en el creyente. Es decir, que vemos el poder de la palabra de Dios en la vida del creyente cuando hay cambios. Y ahí en Santiago 1:17 también cuando hablamos del poder de la palabra de Dios en la salvación. Dice, hermanos míos, versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, hablando de la inmutabilidad de un Dios que no cambia. Fíjense el versículo 18. Este Dios que no cambia, ¿sí? Dice que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que en la salvación, ¿sí? La palabra de Dios fue la que actuó en nosotros para hacernos pasar de muerte a vida. ¿Sí? Ahí lo vemos claramente en el pasaje que Él, de su voluntad, porque Él quiso que así sea, nosotros nacimos de nuevo, ¿sí? En el nuevo nacimiento, ahora el pasaje, por medio de su palabra. Ahora, no solamente en la salvación, sino también en la lucha contra el pecado, ahí en Salmo 119, Salmo 119, versículo del 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí. No solamente estos versículos, sino que todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios. Si lo estudiamos y si nos sentamos a poder meditar en el Salmo 119, vamos a notar que constantemente se habla de la palabra de Dios. Cada versículo habla de la palabra de Dios. Cada palabra. Y fíjense que cambia, si bien dice palabra, en algunos versículos habla de mandamientos, habla de la ley, ¿sí? Habla de testimonios, como la palabra de Dios. Una buena actividad que podemos hacer es agarrar un cuaderno y leer todo el Salmo 119 y anotar las referencias que hace todo el Salmo 119 hablando específicamente de la palabra de Dios. Pero no solamente se habla de la lucha contra el pecado, claramente que necesitamos
el poder meditar, el poder guardar la palabra de Dios para poder luchar contra el pecado, sino que en la conformación de nuestra imagen a la imagen de Cristo, necesitamos la palabra de Dios. Fíjense que Santiago, ¿sí?, ahí utiliza una comparación, ¿sí?, natural, como el espejo, en el capítulo 2. Santiago 2, 22. Dice así, versículo 22 al 25. Perdonen, Santiago capítulo 1, 22 al 25 es. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿sí? Porque el que considera su rostro en un espejo natural a sí mismo, ¿sí?, se va y después se olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, estudiando, meditando en esta ley de Dios, en esta palabra de Dios, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense que utiliza la comparación del espejo natural cuando alguien se levanta, se mira al espejo, ¿sí?, ahí con las lagañas, con la cara toda, los ojos hinchados, baba, lo que sea, se lava, ¿sí?, se higieniza. Incluso muchos se acostumbran a bañarse a la mañana temprano para poder incluso despabilarse un poco. Ahora, cuando alguien se mira en el espejo y ve todas las imperfecciones que hay, lo que hace es limpiarse, ¿sí? Ahora, utiliza la misma comparación cuando nosotros como creyentes nos miramos en la palabra de Dios. Dice que tenemos que acercarnos y mirar atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Fíjense cómo la llama la palabra de Dios, ¿no? Y perseverar en esa acción de mirarnos atentamente en esa perfecta ley. No siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Y una vez que nosotros nos miramos día tras día, estudiando en su palabra, conociendo a este Dios que se revela a sí mismo en su palabra, ¿sí?, vamos a ser bienaventurados en todo lo que hacemos, dice acá, ¿sí? Será bienaventurado en lo que hace. Vamos a Esdras 7:10, ¿sí? Esdras capítulo 7, versículo 10. No sé. Esdras 7:10 dice así. Vamos a entrar ya a nuestra responsabilidad que tenemos como creyentes de estudiar la palabra de Dios. Y fíjense la preparación que hacía Esdras antes de acercarse a la palabra de Dios. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, número 1, para cumplirla, número 2, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Ahora, ahí el ejemplo de Esdras es fantástico, creo yo, porque incluso nos muestra a nosotros cuando lo leemos el orden que conlleva, ¿no? Fíjense que primero había preparado su corazón, ¿sí?, para poder inquirir la ley de Jehová, ¿bien? Y después dice para poder cumplirla, y después para poder enseñarla. Es decir, que hay un orden clarísimo cuando nos acercamos a la Biblia, ya sea para poder estudiarla, para poder hacer un devocional, lo que sea, preparar el corazón para poder estudiar la palabra de Dios, para poder interpretar la palabra de Dios, ¿sí?, correctamente, después para poder cumplirla, es decir, que nosotros estudiamos la Biblia para obedecerla, y después, en última instancia, para poder enseñarla
por medio de ya sea niños, adultos, a jóvenes, a lo que sea, ¿sí? Hay un orden claro acá que nos muestra Esdras. Ahora, fíjense ahí en 2 de Timoteo, porque es importante la interpretación, y acá en 2 de Timoteo aparece la palabrita, ¿sí? Ahí la palabrita de hermenéutica, de interpretación, dice, ¿sí? Nuestra responsabilidad frente a la palabra de Dios, según 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora ahí la palabrita usa, ¿sí? En el idioma original, en el griego, es la palabra esta que estamos estudiando, que es la hermenéutica, es que interpreta, que traza bien la palabra de verdad. Es decir, que nuestra responsabilidad delante de Dios frente a su palabra es interpretar correctamente. ¿Por qué? Porque utilizar bien es la idea de poder interpretar bien, interpretar y trazar correctamente la palabra de Dios. Ahora, si yo interpreto correctamente la palabra de Dios, voy a ser un obrero que no tiene de qué avergonzarme delante de Dios. ¿Por qué? ¿Sí? Porque me estoy presentando delante de Él, ¿sí? De manera diligente, ¿sí? Y de esa manera, interpretando bien su palabra, voy a ser un obrero aprobado por Dios. Es decir, que Dios nos aprueba o nos desaprueba, según este versículo literal, así como dice, nos desaprueba o nos aprueba, ¿sí? Dependiendo en cómo interpretamos, trazamos y utilizamos bien su palabra, no solamente en el ministerio, sino también en cualquier ámbito, ¿sí? Ya sea en un devocional, en una lectura, meditación, aconsejamiento. Su palabra es interpretar correctamente, su palabra es fundamental, ¿sí? Es nuestra responsabilidad también como creyentes. Ahora, no solamente eso, sino que también nuestra responsabilidad como creyentes, ¿sí? Ahí, 1 Timoteo, capítulo 3, los últimos versículos, el 14 al 16, en realidad es el final, ¿sí? Es el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe 1 y 2 de Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Le escribe a Timoteo las epístolas de 1 y 2 de Timoteo, las cartas, con el propósito de que él sepa cómo debe manejarse, conducirse, ¿sí? En la casa de Dios. Fíjense lo que dice de esta casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que la responsabilidad del creyente, ¿sí? Delante de la palabra de Dios es colocarla en el centro de la iglesia, ¿sí? Ahora, no solamente colocarla en el centro de la iglesia, que haya una centralidad de la iglesia en el estudio, ¿sí? De la palabra de Dios, sino también que la podamos colocar en alto, mostrando que la palabra de Dios, y solamente ella, es lo necesario para la vida cotidiana, ¿sí? No solamente para un ministerio, no solamente para la predicación del Evangelio, sino para la vida cristiana, para absolutamente todo, ¿sí? La iglesia necesita colocar la palabra de Dios, ¿sí? Ahí hablando de que es columna y baluarte, un sostén. La iglesia, ¿sí? Es columna y baluarte de la verdad, de la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros entramos en la Biblia, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, siempre hacemos hermenéutica, ¿sí? Quizás es la primera vez que lo escuchan, quizás es la primera vez que mencionan esta palabra, pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, ¿sí? Estamos interpretándola, ya sea cuando leemos, ya sea cuando hacemos una hora silenciosa, cualquier devocional, lo que sea. Cuando nosotros nos acercamos a su palabra, la estamos interpretando, ¿sí? Ahora, lo importante es si nosotros estamos interpretándola bien o mal, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a mostrar una imagen que había visto hace un tiempo. Fíjense, no sé si alguien la habrá visto en algún momento, pero hay un relato ahí muy interesante, ¿no? Que
estamos acostumbrados, ¿no?, a quizás escuchar en un montón de ámbitos. La palabra esta del versículo tan conocido de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Ahí lo vemos al marido, ¿sí?, intentando abrir un frasco, citando, ¿sí?, porque haciendo fuerza de cita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Y ahora la esposa, ¿sí?, le dice que es un frasco de pepinillos. Dice, o sea, le dice, tenés que torcer la tapa, no las escrituras, ¿no? ¿Cuántas veces utilizamos, ¿no?, este versículo para cualquier ámbito? Ahí si leemos el libro de texto fuera de contexto, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta de que cuántas veces nosotros utilizamos textos de la palabra de Dios y los utilizamos en cualquier ámbito excepto en el contexto en el cual está escrito, ¿sí? Ahora, cuando nos acercamos a la Biblia, el error que siempre cometemos es agarrar un versículo, sacarlo de la Biblia y citarlo. Ahora, vos me vas a decir, no, pero no está mal. No, claro que no está mal. El problema es que cuando lo sacamos del contexto literario de la Biblia, ¿sí?, no tenemos en cuenta lo que está queriendo decir el texto en sí, en todo el libro, y aislarlo por completo al versículo, podemos cometer el error que está cometiendo él, ¿sí?, utilizarlo para cualquier momento de la vida. Y ahora lo que está haciendo la imagen es interpretar mal un texto, ¿sí? Y no solamente lo está interpretando mal, sino que también lo está aplicando mal. Ahora, ahí está lo importante de poder estudiar la Biblia. ¿Cuál es la importancia de poder estudiar la Biblia y saber interpretarla correctamente? Que cuando nos acercamos a ella y la interpretamos correctamente, como resultado la vamos a obedecer correctamente, ¿sí? Entonces ahí está la clave. Ahora, no solamente cuando nos acercamos a la Biblia estamos haciendo hermenéutica. Incluso cuando nos acercamos a la Biblia teniendo ciertos supuestos teológicos, ¿sí? Y la primera parte, ¿sí?, que quiero que estudiemos juntos es todo relacionado a teología, ¿sí? Son conceptos relacionados con las Escrituras. Ahora, ¿por qué mi idea es de poder estudiar, ¿no?, lo que se llamaría en la teología sistemática bibliología? No vamos a estudiar todo lo que es la bibliología, ¿sí?, porque es una rama de la teología sistemática muy amplia, sino que vamos a mencionar algunos aspectos. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a la Biblia, sin saberlo, ya tenemos conceptos teológicos arraigados, ¿sí? Quizás lo sepamos, quizás no, pero es importante que cuando nos acerquemos a la Biblia sepamos lo que creemos en cuanto a ella. Ahora, ¿por qué me vas a decir? No solamente para poder defenderla, sino también para poder nosotros construir nuestra propia doctrina, nosotros saber lo que creemos y por qué creemos lo que creemos, no solamente como iglesia, sino también como hijos de Dios, como creyentes. Ahora, fíjense ahí lo que escribí, hay una cita, ¿sí?, de John MacArthur, dice, una verdadera visión cristiana del mundo, ¿sí?, comienza con la convicción de que Dios mismo ha hablado en las Escrituras. Como cristianos, estamos seguros de que la Biblia es la palabra de Dios inerrante y autoritativa. Creemos que es confiable de principio a fin, ¿sí?, hasta en una jota o en una tilde. Una verdadera visión cristiana del mundo, como nosotros, los creyentes y la iglesia, mira el mundo, ¿sí?, comienza ahí, como dice el comienzo, pero también dice que es aquella en la que la palabra de Dios, correctamente entendida, se establece firmemente como el fundamento y autoridad final de todo lo que nos sostiene a nosotros como verdad. Cuando comenzamos con una visión correcta de las Escrituras, la Biblia misma debe establecer lo que creemos, de principio a fin. Y debería gobernar todo nuestro quehacer, nuestra vida diaria. Debería enmarcar nuestra perspectiva total de la vida. En otras palabras, con solo comenzar a afirmar lo que la Biblia dice de sí misma, ¿sí?, el resto de nuestra visión del mundo caerá en su lugar. Con la Biblia como fuente y piedra de toque de todo lo que creemos. Por eso, sí, este es el punto de partida definitivo y fundamental en un desarrollo de una visión cristiana del mundo. Ahora, ¿por qué queremos comenzar a hablar acerca de teología, de lo que sería la bibliología?
porque es fundamental saber por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Si bien no vamos a estudiar por completo todos los conceptos teológicos que provienen de la palabra de Dios, acá mencioné solamente 4 que vamos a ver, ¿sí? Que son supuestos teológicos que nosotros tenemos arraigados y que quizás sabemos o no por qué los creemos, ¿sí? Los supuestos estos en la interpretación bíblica, cuando nos acercamos a la Biblia, sabemos que la Biblia es una revelación progresiva, sabemos que hay una unidad en todas las escrituras y que no hay contradicción en ellas, que hay inspiración, ¿sí? Vamos a hablar del concepto de la inspiración de las escrituras, y vamos a hablar, creo yo, ¿sí? Que es uno de los puntos más importantes también, es de la suficiencia, ¿sí? Que las escrituras son suficientes para absolutamente todo en nuestra vida, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con el primero, ¿sí? A ver. Vamos a comenzar, ¿sí? Y vamos a terminar nuestra primera clase de esta manera, ¿sí? Con la unidad de la Biblia, y la semana que viene continuamos con el resto, ¿sí? A ver, cuando hablamos de la Biblia, estamos convencidos de que la Biblia, y que en la Biblia no hay contradicciones absolutas, ¿sí? Cuando estudiamos la Biblia y nos acercamos a ella, no hay ninguna contradicción, ¿bien? Muchas veces cuando estamos predicando, cuando estamos compartiendo la Biblia con alguien que cree diferente a nosotros, y nos cita un versículo de la Biblia, el error que cometemos como cristianos y como en lo que se llamaría la apologética, ¿sí? La defensa de las escrituras y del evangelio, es contradecir lo que está diciendo él, ¿sí? Con un versículo bíblico. Entonces el error que hacemos es colocar un versículo bíblico que nos dicen y nosotros contradecirlo con otro pasaje bíblico. Lo que deberíamos hacer es conocer bien lo que nos está diciendo, ¿sí? En ese texto bíblico, para que no haya contradicciones, y poder contrarrestar eso con una correcta interpretación, ¿sí? Ahora, en la Biblia en realidad no hay contradicciones, ¿bien? Lo que necesitamos entender es que en la Biblia, ¿sí? Lo que hay, ¿sí? Son verdades teológicas que se complementan. Por ejemplo, tenemos el texto bíblico, ¿sí? Acá les mostré un ejemplo, si hay un texto bíblico en la Biblia, un tema teológico tal, y lo que hacemos, ¿sí? Es quizás verlo desde un pasaje bíblico diferente. Y después vemos en otro pasaje bíblico que aparentemente lo contradice a lo que está diciendo. Y después vemos en otro texto bíblico que también contradice o habla algo totalmente contradictorio a lo que otros 2 escritores dijeron. Ahora el problema es no que se contradicen en sí, sino que son verdades complementarias que lo que hacen es mostrar la misma verdad, pero de diferente manera, ¿sí? Ahí les mostré un ejemplo de cómo podemos ver el mismo concepto bíblico, ¿sí? A través de diferentes verdades teológicas en diferentes puntos. Ahora, algo que me gustaría charlar con ustedes es sobre la contradicción sobre la salvación, ¿sí? Fíjense ahí, vamos a buscar esos 2 pasajes que tenemos. Como no hay contradicciones en la Biblia, acá encontramos una contradicción, ¿sí? Clarísima que habla. ¿Sí? Porque Santiago, ¿sí? En el capítulo 2 habla de la justificación por medio de las obras, es un poquito raro ahí el subtítulo, pero después encontramos en Romanos 5 que el apóstol Pablo nos habla de la justificación por medio de la fe. Ahora, ¿cómo encontramos la solución, ¿no? O, a ver, la idea de que no se contradigan esos 2 textos. Este pasaje es fundamental, el de Santiago, ¿no? Y si vas a Este Efesios pasaje de, 8, Este pasaje de Santiago, sí, es uno de los pasajes predilectos mal interpretados, ¿no? Por medio de la predicación que dice que es por medio de que la salvación es por medio de las obras. ¿Alguien que quiera leer el pasaje de Santiago 2, 14 hasta el 26? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? ¿Sigo el 15 también? Sí, hasta el 26.
Y si un hermano o una hermana está desnudo, tiene necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas quieren saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros, los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Muy bien. A ver, ¿qué piensan del texto? ¿Sí, Dani? Mariano, puede ser en la idea del versículo 14, cuando dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La palabrita dice, Bien. es algo que él está queriendo, bueno, decir justamente. Claro. Es una intención propia, o es una visión propia de lo que él cree que está en lo correcto. Él dice que tiene fe y no tiene obras. Y ahí comienza. Y pensaba por ahí llegar al versículo 18 y dice, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y en realidad no se está contradiciendo, sino que, hablando de Efesios, ¿no? Sino que lo está poniendo en el lugar correcto. Es decir, por mi fe yo tengo que mostrar las obras. De nada sirve decir que tengo fe y no hacer nada. ¿Puede ser que va por ahí? Sí, va por ahí, muy bien. A ver, alguien que quiera compartir lo que entendieron del texto. Porque constantemente se dieron cuenta que habla de la justificación por medio de las obras, incluso de ejemplos también. Fíjense y miren atentamente los ejemplos y el ejemplo de Abraham, ¿sí? Ahí está también la clave para poder entender por qué Santiago va por ese lado. El versículo 22 dice, ¿y no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Creo que también ahí está la clave de las dos cosas, de que es algo que va de la mano, por así decirlo. Bien, bien. Sí. A ver, ¿alguien más que quiera compartir algo? Mariano, Sí. podría ser también que digamos que el que tiene fe siempre va a dar frutos y es evidencia que es salvo. Bien. O sea, como que no justifica la salvación, pero sí te demuestra que es salvo con su fe. Bien. No, O sí, sea, lo que Santiago va diciendo. claro. Ahora, fíjense que lo que dice y lo que dice Marcos también tiene mucha razón, porque fíjense que comienza diciendo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, ¿no? Esa persona dice, ¿no? Que es cristiana,
y esa persona que dice que es cristiana no tiene obras. Es como que no hay, como decía Marcos, ¿no? También, que no tiene fruto su salvación, su decir que es salvo. ¿Sí? Y también incluso el ejemplo que pone, ¿sí?, Santiago acá, de Abraham, es clave. ¿Por qué? Vamos ahí, ¿sí? El versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ahora mi pregunta es, si vamos al relato de Génesis 22, ¿en qué momento de Génesis 22 se dice que Abraham fue justificado por medio de ese sacrificio? O vamos a replantearlo de nuevo. ¿En qué pasaje de la historia de Génesis de Abraham se menciona que Abraham es justificado? Vamos a leer, piensen, traten de recordar, ¿sí? Y fíjense el versículo 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe lo que hizo fue perfeccionarse por medio de las obras. Y se cumplió lo que dice la Escritura, ¿no? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense, hay como una contradicción, pero acá la clave no solamente es ver el ejemplo de Abraham, sino también la palabrita justificar. Porque la palabra justificar no es la justificación por medio de la fe, sino que es la idea de la vindicación. ¿Qué sería esto de la vindicación? Es cuando vos confirmás tu salvación por medio de las obras. Entonces, si la palabrita está justificar, decimos, no fue vindicado, ¿sí?, o no fue rectificado, ¿sí?, de esa salvación que tomó, o sea, de esa justificación pasada, ¿sí?, Abraham, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Y claro, en Génesis 22, cuando lo ofrece, ¿sí?, a Isaac su hijo, él muestra, ¿sí?, da evidencia de su salvación. ¿Por medio de qué? De la obediencia. Entonces ahí la palabrita justificado no es de la justificación por fe, de la misma que utiliza el apóstol Pablo en Romanos 5, sino que es el concepto de ser vindicado. ¿Sí? Es como confirmar que sos salvo, confirmar que fuiste justificado por medio de la fe. Ahora, incluso acá hay una diferencia, ¿sí?, también en el texto, porque dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por medio de las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, Abraham no fue justificado por la fe en el capítulo 22. Abraham fue justificado por la fe en el capítulo 15. Cuando dice lo mismo que el texto acá en Santiago, Abraham creyó a Dios y esa fe, creyendo la promesa de Dios, le fue contada por justicia. ¿Sí? Y ahí es donde dice, y fue llamado amigo de Dios. Es decir, que lo que está hablando Santiago acá es de la vindicación, es de la confirmación de la justificación, no de la justificación por la fe, sino de la vindicación. ¿Sí? Cuando nosotros confirmamos y damos fruto y manifestamos que somos salvos por medio de las obras. ¿Sí? Ahora, esto claramente no se contradice en ningún momento, entonces, con lo que se menciona en Romanos, ¿no? Porque habíamos dicho que íbamos a leer ahí Romanos 5, del 1 al 11, ¿no? Ahí Romanos, capítulo de 5, dice, justificados, pues por la fe, ¿sí? Y acá cuando habla de la justificación, habla así de la justificación relacionada a la salvación. Entonces dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, y en esta gracia en la cual estamos firmes. Y en esta gracia y en esta justificación, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y comienza, sí, una lista larga. Pero fíjense que cuando hablamos del concepto de la salvación, ¿sí? Muchas veces nos referimos a la salvación como algo que fue en el pasado. Y si bien la salvación es como un combo, ¿sí?, que no termina. En el pasado la salvación fue la justificación por medio de la fe. En el presente la salvación es la santificación por medio de la fe. Y también incluso por medio de la gracia. Y en el futuro
¿sí? Esta salvación se llama glorificación. Es decir, que hay un proceso histórico en la vida del creyente en el cual en el pasado fue justificado, en el presente es santificado y en el futuro va a ser glorificado. Y todo eso en conjunto se llama lo que la Biblia también menciona como la salvación, ¿sí? A ver, acá, como habíamos mencionado, que hay una unidad completa en la Biblia y no hay ninguna contradicción en ningún momento. Ahora, la tarea, ¿sí?, que quiero que ustedes hagan para la semana que viene es esta, ¿sí? Acá les voy a explicar un poquito. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la semana que viene? Para la semana que viene tienen que buscar pasajes que quizás se contradigan entre sí, ¿sí? Pero a la verdad, lo que estén mostrando es una verdad teológica desde otra perspectiva. Bien, hay una unidad teológica, hay una unidad de la Biblia que no se contradice, y entonces lo que tienen que ustedes hacer es ver cuál es el concepto teológico, o la Biblia, lo que habla en sí, y ver cómo, ¿sí?, lo muestra. Por ejemplo, acá hablando de la justificación, ¿sí?, por ejemplo vemos la justificación, ¿sí?, la salvación, vemos cómo el apóstol Pablo habla desde una perspectiva diferente acerca de la justificación por medio de la fe, ¿sí? Y después, por el otro lado, podemos ver a Santiago como también habla de la justificación, pero por medio de las obras. Ahora, ¿cómo no se contradicen? Bueno, ahí recién lo mencionamos. Para la semana que viene, lo que ustedes tienen que hacer es buscar verdades teológicas que no se contradigan, ¿sí?, entre sí, sino que lo que hagan es complementarse y mostrar la verdad que está hablando, ¿sí?, por ejemplo, X verdad teológica, pero desde otras perspectivas y cómo se complementan. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de la salvación, ¿sí?, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3, y vemos cómo dice que Dios nos escogió en delante de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo se complementa esa verdad teológica, ¿sí?, con lo que dice en Timoteo, ¿sí?, capítulo 2, cuando dice que que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? Entonces, hay que buscar ahí, ¿sí?, contradicciones en la Biblia, contradicciones entre comillas, que no son contradicciones en sí, sino que son complementarias de una verdad teológica en común, ¿sí? ¿Me están entendiendo? Muy bien. Entonces, ya terminando con esto, ¿alguna pregunta hasta acá acerca de lo que estuvimos charlando, incluso acerca de la tarea que tienen para la semana que viene? Lo que pueden hacer incluso para buscar estas contradicciones que aparecen en la Biblia es en el buscador, ¿no? Buscar contradicciones de la Biblia. Yo estuve hace un tiempito atrás buscando en internet contradicciones de la Biblia, y había psicólogos, historiadores, que mencionaban cómo la Biblia se contradecía entre sí, ¿sí? Entonces, para la semana que viene, hagan una búsqueda, ¿sí?, e intenten incluso fundamentar el por qué no se contradicen esos pasajes que están hablando, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Sobre lo que estuvimos charlando, ¿sí? Muy bien. Desde ahora, la idea sería que ustedes puedan comenzar a leer, les comento, el libro Texto fuera de contexto, ¿sí?, que es obligatorio porque obviamente cuando tengamos una especie de evaluación, va a entrar, ¿sí?, van a entrar obviamente preguntas de ahí. Texto fuera de contexto está en la plataforma de Classroom. Los que no están ingresados pueden pedir la contraseña o me pueden mandar el mail y yo les envío la invitación. Ahí tienen todo el material del cual vamos a estar trabajando. Así que muy bien. Vamos a finalizar, ¿sí? La semana que viene, el martes que viene, nos vamos a encontrar, ¿sí?, a la misma hora, ¿sí?, por este mismo medio, y la idea sería que podamos compartir al principio ahí la tarea acerca de las contradicciones de la Biblia, y de ahí en más continuar con los estudios teológicos. Una cosita, si alguien quiere ir leyendo y tiene tiempo y le gusta,
los conceptos relacionados que vamos a estar viendo durante todo este tiempo, 2 o 3 clases más, conceptos teológicos de la Biblia. Ahí, ¿se acuerdan? En Classroom están todos los tomos de teología sistemática para que ustedes puedan entrar, puedan descargar, puedan ver y puedan leer tranquilamente. Así que, muy bien, vamos a finalizar orando, ¿sí? Esta primera clase. Damos gracias a Dios por este tiempo que pudimos compartir juntos. Así que le voy a pedir a Marcos, ¿sí? Si puede terminar con una oración. Muy bien, oremos. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por esta iniciativa, Señor, que has puesto en corazones, Señor, de tus hijos, para que se pueda dictar. Gracias por la vida, Señor, de nuestro hermano y siervo y tu hijo Mariano. Señor, gracias porque todo este tiempo que él ha invertido, Señor, es enriquecedor para nosotros también. Y queremos aprovechar, queremos disfrutar también, Señor, de este tiempo, de todo tu, tu, tu tiempo que nos das. Eh, Señor, gracias porque facilitas oportunidades para seguir aprendiendo, para seguir conociéndote, para seguir conociendo la obra de nuestro Señor Jesús, para poder interpretar correctamente tu palabra, para que no cometamos, Señor, nosotros errores y tampoco, Padre amado, para que no cometamos eh, que otros, Señor, a través de nosotros eh, cometan, Señor, también errores a la hora de interpretar. Señor, esto es una cadena y gracias, Señor, porque nos pones a la luz de tu palabra, Señor, a tu siervo. Padre amado, bendice a los que hemos podido compartir este tiempo de clase, todo lo aprendido, Señor, podamos meditar, podamos, Señor, atesorar nuestros corazones, pero también poderlo aplicar. Eh, Señor, este tiempo, Padre amado, que podamos valorar también, para que así, Señor, nos permita volver el martes, si así tú lo permites, para seguir aprendiendo. Por los que no han podido estar, Señor, por motivos personales, que tú suplas, Señor, sus necesidades y los motives también, Padre, para que no falte la próxima clase. Bendice la vida de Mariano, la vida de los que estamos presentes y también, Señor, de lo que queda de estas horas, Señor, para que del día, que podamos, Señor, terminarlas bien, para que así podamos tener un buen descanso también, Padre. Dejando, Señor, todo en tus manos, sabemos que todo descansa en tus manos y descansamos, Señor, confiadamente también en eso. Lo hacemos orando en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesús. Amén.